comienza nuestra Perashá Toledot. Y el principio ya es extraño. No, por supuesto no es extraño. La Torá sabe, Hashem sabe lo que escribe en la Torá. Para nosotros resulta extraño. Ya cuando leímos Noach, si se acuerdan, cuando comienza la Perashat Noach, dice la Torá, estas son las generaciones de Noach. Noach is Sadik. Tamim, allá Bedorotav. Estas son las generaciones de Noach, y ahí tenía que haber dicho quiénes son los hijos de Noach, Shem, Ham y Yafet. En cambio dice, estas son las generaciones de Noach. Noach es un hombre justo, íntegro en su generación, en sus generaciones. Estas cosas ya las explicamos. Como diciendo que las generaciones de Noach son Noach. Es Noach, es el mismo Noach. Y los comentaristas nos dicen que se refiere a sus buenas acciones. Estas son las generaciones de la persona, sus buenas acciones. Pero por supuesto, eso necesitaba una explicación. Y aquí, Bele Toledot Ishak, Ben Abraham. Abraham, Olid et Ishak. Otra vez. Estas son las generaciones de Ishak, hijo de Abraham. Abraham le nació Ishak. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a leer primero lo que dice Rashi y después vamos a preguntar algunas preguntas. Hay muchas preguntas para hacer. Estas son las generaciones de Ishak. Jacob y Esab, tenía que decir la perashá. No, de Abraham nació Ishak. Eso uno. Esto lo dice Rashi. Después de que Akosharhu, y bueno, y esto nos dice que Abraham engendró a Ishak. Bueno, en realidad no lo engendró él, ¿no? Lo engendró Sara y Meno. Pero, bueno, siempre en un matrimonio los dos están embarazados, no solamente la mujer. Entonces, Abraham lo engendró a Isaac después de que fue llamado, de que Akadosh lo llamó Abraham. Se llamaba Abraham y ahora se llama Abraham. Y recién después de que le cambió el nombre, recién después de eso Sara quedó embarazada y nació Isaac. Otra cosa que explica aquí Rashi, Dabarajer, otra cosa. De acuerdo a lo que está escrito, Isaac ben Abraham, hace falta decir que Abraham engendró a Isaac. Después de que la Torá nos dice, estas son las generaciones de quién? De Isaac ben Abraham. Isaac, hijo de Abraham. Hace falta decir que de Abraham nació Isaac. Estamos diciendo, Isaac ben Abraham. Isaac, hijo de Abraham. ¿Para qué hace falta decir que Abraham tuvo a Isaac? Pregunta y contesta. ¿Por qué? Porque allá había letzaneador, burlones en la generación, que decían que Sara quedó embarazada de Abimelech o del faraón. Ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque hace tantos años que ellos están juntos. Sara está con Abraham. Tantos años. Y no pasó nada. No quedó embarazada de él. Por eso 75 años que estuvieron juntos y no pasa nada. Entonces ahora que Abraham tiene 100 años, ahora vamos a decir que Sara queda embarazada. ¿Qué hizo Koshuarhu? Sad Cluster Panav Shel Ishak Dome le Abraham. Hizo como un calco, como un molde, para que el rostro de Ishak fuera como el rostro de Abraham. Y entonces eso iba a atestiguar para todos que de Abraham nació Ishak. Y esto es lo que está escrito aquí, que Ishak, hijo de Abraham, allá Share Edut, porque hay un testimonio
y es Abraham Olid et Yitzhak. Hay un testimonio de que Abraham tuvo Yitzhak. Bien, ahora vamos a ver qué nos dice Rabbi Shlomo Levinstein sobre todo esto. Puede ser que algunas cosas va a explicar de acuerdo a lo que dice Rashi o de acuerdo a lo que dice el Midrash, y algunas palabras de lo que dijimos de Rashi puede ser que se repitan en algún momento. La Torá empieza diciendo, como dijimos, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. De Abraham nació Isaac, y Rashi dijo que debía haber dicho Jacob y Esab, debía haber nombrado a los hijos. Hay una pregunta muy grande. Es sabido que Abraham vino, convertía a los hombres, y Sara y Meno convertía a las mujeres en su generación. Ellos le hablaban a la gente sobre Hashem, y la gente quería acercarse más a Hashem, se convertían. Isaac vino, ¿a quién convertía? Es una pregunta muy grande. No encontramos nada acerca de que se ocupe de hacer conversiones Isaac. ¿Y por qué? Dijo Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, sé que es el Libraja. No, perdón. Es Rabbi Shlomo Zalman también, pero no Auerbach. Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich, sé que es el Libraja. Trajo una novedad maravillosa para mostrar cuán verdadera es la Torah. Vamos a suponer que vienen unas personas, vienen a un yudí que está alejado de la Torah y le dicen, mira, todo este mundo es vanidad, todo este mundo son tonterías. Vienen personas y le dicen a un yudí que está alejado, que está muy sumergido en el mundo material, le quieren dar palabras de reproche para acercarlo a Hashem. Y le dicen, mira, este mundo no sirve para nada, es todo vanidad, todo es tonterías, todo es cero. Y yo te digo que el mundo es cero, y créemelo. Lo mejor que te sientes a estudiar Torah en el Bet Midrash, día y noche ocuparte de la Torah, y vas a ver lo que es una vida llena de satisfacciones. Si la persona que le dice esto a esta persona es una persona temerosa de Hashem, que toda su vida vivió en el mundo de la Torah, ¿qué le va a contestar a esta persona? A ver, ¿a quién se le ocurre qué le va a contestar? Escucho y no escucho nada. Nadie habla. ¿Están todos ahí? ¿Están o no están? Aunque sea, díganme que estamos. No me contesten. Están, muy bien. ¿Y qué contestamos qué va a contestar esta persona que le dicen, mira, este mundo no vale nada, siéntate a estudiar todo el día Torah, no hay nada mejor que la Torah? ¿Qué va a contestar esa persona cuando una persona que nació en el mundo de la Torah, que es temerosa de Hashem, le viene con todas estas cosas a decirle que el mundo que él vive es un mundo de ilusión, es un mundo imaginario, tienes un carro último modelo, no sirve para nada, tienes una casa muy lujosa, no sirve para nada, te vas de vacaciones todas las semanas, te vas de vacaciones a una casa con pileta y esto y lo otro, y te vas de bailes y de qué sé yo, de qué cosas, todos los días tienes fiestas y comes todos los manjares que se te ocurran. Eso no sirve para nada. Mejor pan con sal, agua y estudiar Torah todo el día. ¿Qué va a contestar esta persona que supuestamente
se da los gustos que él quiere y ¿qué le va a contestar a este hombre que le da el reproche? Me dice acá Rabbi Shlomo Levinstein que le va a contestar, tú no sabes nada de lo que es este mundo. ¿De qué estás hablando? Yo no sabes lo que es un falafel, no sabes lo que es una shawarma, no sabes lo que es un helado de chocolate con vainilla y almendras, no sabes nada de eso. No sabes lo que es la piscina olímpica que tengo en medio de las montañas, no sabes mi playa privada, no sabes nada de nada. Y por supuesto que no va a escuchar lo que esta persona le pide. Lo que esta persona que le dice no lo va a escuchar. Por supuesto que no lo va a escuchar. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona que le habla y le dice que este mundo no vale nada es una persona que, por ejemplo, hasta los 50 años no estuvo nunca cerca de la Torah? Como por ejemplo el Rab Uri Zohar, no sé si escucharon hablar de él, que fue un cantante muy famoso aquí en Israel, completamente alejado de la Torah. Y de pronto volvió al camino de la Torah y se hizo un sabio muy grande. Recuerdo que hay en una oportunidad que Rabbi Rubén Karelinstein necesitaba una bendición, viajó a Jerusalén desde Bnei Brak para pedirle una bendición al Rab Uri Zohar. Y Rab Uri Zohar, cuando lo vio, le dijo: Rabeno, usted me pide a mí una bendición. Yo no llego a sus talones, usted me pide una bendición. Y no recuerdo muy bien qué fue lo que le dijo Rab Karelinstein. Le dijo que él había visto un cartel en la ruta, muy grande, con la foto de él, que decía algo sobre el camino de la Torah. ¿Por qué? Porque Rabbi Uri Zohar, justamente por este motivo, porque él no estuvo cerca de la Torah muchísimos años, desde que nació hasta, no sé si los 50 años o por ahí cerca, y después se acercó al camino de la Torah, entonces él ahora sí sabe lo que es el mundo material. Y entonces sí puede decir, si él dice que el mundo material no es nada, entonces ahí se le puede creer. Y mucha gente se acercó gracias a Rabbi Uri Zohar. ¿Quién le va a discutir a él cuando él dice que este mundo no vale nada? Bien, ahora, Abraham vino, sabemos, hijo de Terach. Y aquí Rabbi Shlomo Levinstein nos trae una versión del Midrash que es conocida. ¿Por qué? Porque hay quien dice que Abraham se acercó a Hashem a los 3 años, pero hay otro Midrash que dice que fue a los 48 años. Entonces, aquí nos vamos a apoyar en esta parte del Midrash y vamos a decir, Abraham hasta los 48 años, él estuvo dentro del barro, dentro de la idolatría, y solamente ahí él conoció a su Creador. Entonces, cuando él viene a decirle a la gente, dejen los ídolos, dejen estas tonterías, dejen todo esto. Yo veía a mi papá cómo los fabricaba y cómo de un pedazo de tierra salía un ídolo. Esto yo lo vi. Entonces crean solamente en Hashem. Y la gente cuando escuchaba esto podía confiar. ¿Por qué? Porque él sabe de qué está hablando. Y como él sabe, entonces, y muy bien sabe, entonces es una palabra valedera.
Y nosotros preguntamos, ¿por qué Abraham Avinu convirtió gente, él y Sara y Menú? Isaac Avinu no. ¿Por qué no? Porque Isaac Avinu nació en la casa de Abraham. Nació con pureza. El papá Abraham, la mamá Sara y Menú. Él vivió en una casa de Torá toda la vida. Entonces ahora, como dijimos, la gente no le va a creer si él le dice a la gente que los ídolos no son nada, que la Torá es todo, que hay que acercarse a Hashem. No le van a creer, ¿por qué? Porque él vivió toda su vida dentro de la Torá y él nunca probó estas tonterías que hay en el mundo material. Por eso no hay ninguna, no aparece ni en la Torá, ni los comentaristas lo dicen, ni tampoco ningún midrash donde diga que Isaac Avinu acercaba a la gente alejada de la Torá. Por esto resultan maravillosas las palabras de Rashi, y vamos a ver por qué. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Habla acá solamente sobre dos personas. Jacob y Esaú deberían estar incluidos a continuación del versículo. ¿Y por qué la Torá no cuenta que Isaac hizo también almas como las hizo Abraham Avinu y acercó a la gente a la fe al Creador como su papá? La respuesta es que Abraham olid et Isaac. Abraham engendró a Isaac. Y por cuanto que Isaac no estuvo toda su vida bajo Abraham, o sea, con la Torá, entonces él no puede reprocharle a las personas alejadas de la Torá sobre fe y que abandonen el mundo material. Esto que dice aquí, que Abraham hizo nacer a Isaac, de aquí hay algo que quiero intercalar, algo que leí, que dijo Rav Ari Shekster, Sefer Salibrajá. Vamos a mezclar un poquito los libros, pero una cosa maravillosa que nunca había escuchado. Como todos los sabios y todos los disertantes nos dicen, este versículo pide explicaciones. Es el primer versículo de la Perashá y pide explicaciones. ¿Por qué? Porque está hablando de las generaciones de Isaac y después sigue hablando de la generación de Abraham, que Isaac es el hijo de Abraham. O sea que ahora dice, estas son las generaciones de Isaac. Y va a hablar sobre las generaciones de Abraham y no sobre las generaciones de Isaac. El Or HaChaim HaKadosh, él explica que cuando dice que Abraham tuvo a Isaac, quiere decirnos que Abraham le dio a Isaac la fuerza de tener hijos. Es una cosa que no se entiende muy bien. ¿Por qué? O sea, no la fuerza de tener hijos, sino la posibilidad de tener hijos. Porque antes de eso, Isaac no podía procrear. O sea, era estéril. Por eso la Torá habla de esta forma. Dice, estas son las generaciones de Isaac. Y lo primero que tenemos que decir, que Abraham hizo nacer a Isaac, con la intención de decir que Abraham le dio a Isaac la posibilidad de tener hijos. ¿Por qué? Porque las generaciones de Isaac comienzan con esa fuerza que le transmite a Abraham, con esa posibilidad de procrear que Abraham le transmite. ¿Y por qué? ¿Por qué Isaac no podía procrear? ¿Y cómo? ¿Cómo hace Abraham para... ¿Qué es esto de transmitir la fuerza de la posibilidad de crear? ¿Cómo hace Abraham para transmitirle esto?
Tenemos que pensar, el Or Haim Akadosh, esto, Ruach HaKodesh, de dónde sacó una cosa así? Nos cuenta que había una queja determinada sobre Abraham Avinu. Cuando Akadosh Baruj Hu le garantiza que va a tener un hijo con Sara, Ubarachti otam begam natati mimena leja ben. Yo les di bendición y también de ella vas a tener un hijo. Así escribió la Torá. Ahí Abraham le dijo a Akadosh Baruj Hu, tengo Ismael. Ismael está viviendo acá delante mío. Como diciendo, yo ya tengo un hijo. Tengo a Ismael. Y de Ismael puede salir mi descendencia. ¿Y si acaso Ismael no está viviendo frente a ti? Así esa es la pregunta que hace Abraham. Y este que está viviendo significa que va a ser teshuvah. La palabra vivir significa arrepentirse de los pecados. ¿Quién dice así? Así aparece en la tefilá que hizo el Shla Kadosh sobre los chicos. Hay una tefilá que nosotros leemos la víspera de Rosh Chodesh Sivan, 6 días antes del día de la entrega de la Torá. Es una tefilá especial, es como un incentivo o como una tefilá en la que le estamos pidiendo 6 días antes de recibir la Torá que nuestros hijos sean sabios en Torá. Y en esa tefilá explican que la palabra Ijie, y va a vivir, significa arrepentirse de los pecados, o sea, teshuvah. Y esto se escucha como todo esto que dijo Abraham Avinu, parece como que estuviera dudando de la garantía que le da Akadosh Baruj Hu. A pesar de que, seguro, que la intención de Abraham Avinu es buena y es una intención pura. ¿Por qué? Porque él ve en Ismael, hay cualidades no buenas. Por eso dice Ijie, dice que va a ser teshuvah, que necesita hacer teshuvah. ¿Por qué? Porque si no es bueno, entonces necesita hacer teshuvah. Y por eso hace tefilá sobre él, para que Ismael consiga hacer esta teshuvah. Pero Hashem le revela su voluntad y le dice que en la Perashat Vayera nosotros vimos que llegan los ángeles y le traen la noticia a Sara y Menú de que va a tener un hijo. Le habla sobre el nacimiento de Isaac. Y entonces en ese momento no se olvida y sigue pidiendo sobre Ismael para que haga teshuvah. De todas formas, por el texto, no por el texto, por la forma en que está redactado el pedido de Abraham, entonces eso se puede escuchar como si estuviera dudando de la garantía de Hashem. Como si le estuviera pidiendo no me hagas poner triste. Como si Abraham le dijera, no me hagas poner triste. Tú me quieres decir que yo voy a tener un hijo con Sara, pero yo sé que no. No lo dice exactamente. No decimos que esa sea la interpretación correcta, pero podría interpretarse así. Y de acuerdo a la categoría tan alta de Abraham Avinu, una cosa así, sabemos que la persona cuanto más justa es juzgada con más meticulosidad. ¿Quién más grande que Abraham Avinu? Entonces
al ver que algo puede considerarse como una falta de, mm, de confianza en la palabra de Hashem, en la garantía de Hashem, esto es, para Abraham Avinu, se considera un pecado muy grande. Y por esto recibió su castigo, por supuesto. Y el castigo que recibió Abraham Avinu, ¿cuál fue? Que a pesar de que Isaac nació con, con la imposibilidad de procrear. Esta fue la forma en que nació Isaac. Y acá surge la pregunta. Estas son las generaciones de Isaac. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde puede tener generaciones Isaac cuando no tiene fuerza para procrear, cuando no tiene la posibilidad de procrear? ¿Cómo puede tener descendencia si no tiene posibilidad de procrear? Y sobre esto, dice el versículo, Abraham hizo nacer a Isaac. Es decir, que le dio esta posibilidad de procrear. ¿Cómo? Así dicen nuestros sabios. Cuando Abraham se sobrepone al instinto, cuando tiene la 10ª prueba, la prueba del sacrificio de Isaac, que fue la prueba más fuerte, en ese momento le da la posibilidad de procrear a Isaac Avinu. En la prueba del sacrificio de Isaac, donde Abraham Avinu se levanta con fuerza, con mucha fuerza, esto fue una prueba tan grande que no hubo prueba semejante en el mundo. Nunca hubo una prueba así, nunca va a haber. Es una prueba de fe que a nadie se la podrían hacer hoy en día. ¿Quién podría pasar una prueba semejante? Por más que digamos, no, si Hashem me lo pide, yo lo voy a hacer. No creemos. Entonces, no es posible una prueba más grande que esta. Y Akadosh Baruj Hu le dijo, de Isaac saldrá tu descendencia. Y ahora le pide que lo degolle. Abraham siquiera no preguntó, como dijimos, ni siquiera preguntó, pero me dijiste que de Isaac va a salir la descendencia, ahora lo tengo que matar y él no tiene hijos. ¿Cómo se entiende? De Isaac va a llamarse tu descendencia. ¿Qué quiere decir? Esto, Mashmouto Shaya Leja Bet Migdash. Yeleja Am Israel Be'eres Israel. ¿Qué significa que de Isaac va a salir tu descendencia? Se va a nombrar tu descendencia en Isaac, que Abraham va a tener Bet Hamikdash, va a tener el pueblo de Israel, va a tener la tierra de Israel. Todo esto va a salir de Isaac. Y todo está frente a sus ojos. Ahora él está a punto de degollar todo eso. Pensemos una cosa. Es imposible pensar esto. Él con sus propias manos va a negar todo lo que Hashem le está garantizando. Por eso decimos que este fue una prueba muy fuerte sobre la fe. Y Abraham Avinu, él la realizó y con alegría. Bueno, por supuesto no lo tuvo que degollar, Baruch Hashem Isaac. Pero hasta el último momento el ángel le dijo que no lo mate, cuando ya estaba a punto. Él se apoyó en Hashem, y no solamente eso, sino que Hashem no le dijo cuándo, y él se levantó temprano en la mañana. Cuando Hashem le ordenó, él se levantó temprano en la mañana y fue para el lugar. Él podía haber esperado a la tarde. No, se levantó temprano. Él preparó los burros.
él fue el que se movió para todo esto. Podía haber esperado la tarde porque tal vez recibía una orden diferente, pero la fe de Abraham en Hashem no hace preguntas, no hace preguntas. Si Hashem le ordena degollar al hijo, él lo va a hacer con alegría, lo va a hacer con apresuramiento y en el primer momento que pueda. Por eso está escrito que se levantó en la mañana. Y hay más. Bueno, no hay mucho más, por supuesto, pero así estoy leyendo lo que dice el Rab Ari Shekster. Había necesidad también que en la prueba del sacrificio de Isaac, también Isaac sea socio de esa prueba. Y nosotros vemos que cuando Isaac le pregunta, papá, acá veo las leñas para hacer el sacrificio, veo, eh, veo el cuchillo, veo esto, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le contesta, Hashem nos va a mostrar el sacrificio. En ese momento Isaac, con sus 37 años, entendió que el sacrificio iba a ser él. Y él podía haber dicho, no, papá, yo no voy. Y trata de llevarme por la fuerza. Tú tienes 100 años más que yo, no vas a poder. Pero ahí mostró también la fe, porque está escrito que los dos fueron juntos. Los dos fueron juntos con la misma idea, con la misma fe. Fueron los dos juntitos. Bueno, dejamos por el momento a Rabbi Shekster y seguimos con Rabbi Shlomo Levinstein. ¿O no? Vamos a pasarnos a Rab Aaron Toysik. Ahí tenemos un desfile de Rabbanim Baruch Hashem. El Rab Toysik nos cuenta un relato que él lo vio, o sea, él fue testigo cuando era chico, con su tío, Rabbi Haim Brim, Sejel Libraja, en Jerusalén. Él nos dice que contó este relato delante de mucha gente y después de eso lo llamaron por teléfono varias personas que no podían digerir tanto sentimiento y estaban muy asombrados por el relato. A mí nadie me va a llamar seguramente, pero bueno, no es un relato que vi yo, por supuesto. De tratar de contarlo de la mejor forma posible. Igual me pueden llamar, no hay problema. Cuenta el Rab que lo llamó uno de los grandes sabios de Jerusalén y le pidió que le repita el relato con todos los detalles, pero con mucha exactitud. ¿Por qué? Porque esto iba a cambiar toda su forma de enseñar. Este sabio se ve que era un educador, o un rabino, o un maestro de una escuela, o de una yeshiva, tal vez. Dijo que esto le iba a cambiar toda la forma de educar, de enseñar, y su relación con sus alumnos. También lo llamó el director de un seminario muy importante de Jerusalén, que también le pidió escuchar otra vez el relato con todos sus detalles, porque a su entender esto cambiaba toda su forma de ver todo el sistema educativo. ¿Cómo fue el relato? Cuenta que cuando era chico, el papá juntó a todos los niños y juntos fueron a visitar a el tío, Rabbi Haim Brim, que lo señaló hace un momento.
el papá y el tío, cuando llegaron a la casa de él, el papá y el tío se pusieron a conversar entre ellos sobre temas que yo no entendí nada. Así de, bueno, él cuenta que era un chico. En la mitad de la conversación, de repente se levantaron y fueron al cuarto contiguo. Ahí vio mi papá a una de las hijas del, del tío de ellos, Abihaim, que estaba como fuera de sí. Mi papá se quedó helado porque no sabía, no entendía. Le preguntó qué pasaba, le preguntó a la chica. Pero la niña estaba en silencio y no contestó absolutamente nada. Puede ser. ¿Por qué puede ser que no haya contestado? Porque ella quería evitar hablar con la presencia del padre. ¿Para qué? Para no herir su honor, el honor del padre. Ahora vamos a ver por qué. Y cuando Rabbi Haim salió del cuarto, la hija de Rabbi Haim le dijo a mi papá, yo me desempeño como maestra en una escuela y mañana necesito repartir los boletines, las calificaciones a todos los alumnos, a mis alumnas. Están en una escuela de niñas. Yo ya llené todas no sé cómo se llaman, boletines. Cuando yo era chico se llamaban boletines, donde aparecían las calificaciones de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses, no sé. Bueno. Yo ya preparé todos los certificados, estos boletines o como se llamen. Todo estaba ya empaquetadito, listo para llevar a la escuela mañana. Mi papá, él empezó a mirar las calificaciones y vio que la calificación de una de las alumnas que es una niña de aquí del barrio, que tiene calificaciones muy bajas, algo que se ve muy mal. Él me dijo a mí, así me dijo mi papá, tú no puedes entregar este certificado a esta niña. No lo puedes entregar. Dice, no se me ocurre pensar, así le dijo el papá, no se me ocurre pensar que mi hija está provocando un sufrimiento a una pequeña alumna. Si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros no podemos entender esto. Yo iba a la escuela y si me tenían que poner una mala nota me la ponían, ¿cierto? Y yo supongo que a cualquiera de los presentes aquí también, ¿cierto? No me porto bien en una materia, no contesto, o contesto mal, hago las cosas mal y voy a tener una calificación baja, ¿cierto? Pero aquí dice el papá de la maestra, dice, yo no puedo permitir que mi hija provoque un sufrimiento a una alumna joven. Sigue contando la hija. Por supuesto, cuando estaba el padre presente, ella no podía hablar y decir esto, porque de alguna manera esto podía provocar que todo el mundo se ponga a discutir con el rabino. Sigue diciendo la hija, le pregunté a mi papá,
papá, ¿qué puedo hacer? Estas son las calificaciones de esta alumna. ¿Qué puedo mentir? Voy a mentir y le voy a decir que tuvo una calificación buena. Y él me contestó, si las alumnas consiguieron calificaciones bajas, la culpa está sobre ti, que eres la maestra, no sobre ellas. Y tú no puedes hacer rodar tu responsabilidad en una niña tiernita, pequeña, y que esto le puede provocar un sufrimiento tan grande que puede arruinarle toda su vida. ¿Por qué? Porque empieza así con una materia o con otra materia y después esto lo puede arrastrar a que siga así en todos sus estudios o que de repente abandone los estudios y no siga más. Y cuando mi papá me dijo esto, se levantó, agarró la calificación, la rompió en pedacitos y la tiró al tacho de basura. Bien. Dice Rav Toisig, Aaron Toisig Shlita, que personas como nosotros, y él se incluye, pequeños en entendimiento, nos resulta muy difícil entender esto. Pero mi tío, que era una gran personalidad, una persona a la que los grandes legisladores de la generación lo valoraban muchísimo y que se ve que su visión era bastante amplia, su entendimiento, su corazón. Él no podía permitir que a esta alumna se le entregue una calificación que podía provocar un sufrimiento y una desmoralización. Sigue diciendo que hay maestras, también maestros seguramente, que sospechan que si en un examen van a poner una calificación que no es la verdadera, esto entraría en cierto grado de llamarse mentira. Pero antes de que la maestra o el maestro escriban sobre el certificado de calificaciones una calificación no buena, que por supuesto, que primero lo que tienen que hacer es recordar sus propios pecados. Si también en todos los aspectos de la vida ellos se cuidan tanto de cualquier relación pequeña con la mentira. A ver, ¿qué queremos decir? Queremos decir, esta maestra tiene que poner una calificación que no es verdadera. O sea, tiene que hacer una mentirita. Entonces, iba a decir, no, ¿cómo voy a mentir? No puedo mentir. Si esta niña tiene esta calificación mala, entonces tengo que poner la calificación correcta. No puedo mentir. A esta persona le preguntamos si en todos los aspectos de la vida es tan verdadera como ahora quiere serlo. Porque nosotros queremos que acá en este caso mienta, pero seguramente mentiritas hay por todas partes. Entonces, ¿qué problema hay? Una más. Y esta es una mentirita que va a tener un efecto bueno, no un efecto malo. ¿Y qué vamos a decir del sufrimiento que le va a provocar a la alumna cuando ella reciba de su mano
esta calificación tan mala? ¿Acaso no hay que pensar en esto? ¿Y qué va a pasar con su alma, con su continuidad? Está bien, no vamos a decir que es una alumna que no le importa, que está en la escuela porque está, que va para divertirse y quiere hacer todo mal y no le interesa. Estamos hablando de una persona que sí quiere estudiar y que tuvo un traspié. Entonces, pero esto le puede... ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer esto? Por eso, dice acá el Rab que él no viene a señalar un caso u otro. Cada caso es un mundo, por supuesto. Pero de todas formas, con seguridad, hay un punto acá para pensar y que esto se llama Dinei Nefashot. ¿Qué significa Dinei Nefashot? Hay en el Talmud y también en la Halajá, hay lo que se llama Dinei Mamonot, por ejemplo, o Dinei Nefashot. Dinei Mamonot son juicios sobre dinero. Juicios sobre dinero hace falta tal vez un tribunal de 3 personas para que juzguen sobre un juicio de dinero. ¿Por qué? Porque está bien, uno va a ganar, otro va a perder. Y si se equivocan, Hashem va a corregir las cosas. Pero Dinei Nefashot quiere decir juicios de almas, juicios entre personas que se juega el alma. Y para esos tipos de juicios hacía falta un tribunal de 21 o 71, no recuerdo bien, pero muchos más jueces hacen falta para que juzgar cuando se trata de la vida de una persona. Y acá el Rab quiere decir que esto también es la vida de una persona. Nos parece un juego, pero saben hasta dónde. Por eso causó tanto revuelo este relato cuando el Rab lo contó sobre esto que había pasado con el tío. Nos volvemos a Rabbi Shlomo Levinstein. Rashi ya se detuvo en la pregunta. Estamos haciendo las mismas, pero sobre lo mismo estamos viendo distintas opiniones, distintas cosas que nos enseña este primer versículo de la Torah nada más. Rashi pregunta si ya está dicho que estas son las generaciones de Isaac, que es el hijo de Abraham, ¿para qué hace falta decir ahora que de Abraham nació Isaac? Y contesta, porque había burlones en la generación que decían que Sara no quedó embarazada de Abraham, sino de Abimelech. ¿Por qué? Porque tantos años estuvo con Abraham y no quedó embarazada. ¿Qué hizo Koshuarjú? Le puso a Isaac el mismo rostro de Abraham y eso atestiguó para todos que Abraham es el papá de Isaac. Y esto es lo que está escrito. Isaac, hijo de Abraham, está bien, pero hay un testimonio, que de Abraham nació Isaac. Bien. De acuerdo a uno de los comentaristas, cuando Abraham vino, se lleva a Isaac para sacrificarlo, dijeron estos burladores de la generación, ¿qué dijeron? No es posible que sea el padre, no es posible que Isaac sea el hijo. Porque cuando nosotros escuchamos que un papá va a degollar a su hijo, por eso lo va a degollar, porque no es el hijo de él. Entonces, ¿qué le importa? Ayer me dijo, ve a degollarlo, y yo lo voy a degollar, total, ¿quién es? No es mi hijo. Acá comenzó la burla, diciendo que Sara había quedado embarazada de Abimelech.
y no de Abraham. Entonces, Akadosh Baruj Hu cambió el rostro de Isaac. En ese momento lo cambió, que se parezca a Abraham, que sean como dos gotas de agua. Pero antes, aparentemente, Isaac tenía otro rostro. Solamente cuando empezaron a burlarse, Akadosh Baruj Hu le cambió y lo hizo igual a Abraham. Así opina uno de los comentaristas. No me dice aquí quién. Abraham vino, santidad de santidades. Él va a degollar a su hijo único, al que ama tanto, porque así le ordenó Akadosh Baruj Hu. Pero, para los burladores, ellos no entienden sobre estas cosas, no entienden que Hashem le ordenó, estas categorías no entienden. Y ellos dicen, nunca escuchamos una orden semejante, nunca escuchamos la orden de Hashem, yo seguro que Hashem no les va a hablar a ellos. Por eso, ellos siguieron con su camino. Isaac no es el hijo de Abraham, y de Abimelech quedó embarazada Sara. Rabbi Yaakov Galinsky, Sejas Haile Brajá, en su libro Veigatta, sobre la Gadá de Pesaj, él pregunta, está bien, vamos a decir que estos burladores consiguieron se liberaron, vamos a decir. Ellos consiguieron negar este milagro de que Abraham, teniendo 99 años, dejó embarazada a Sara, que tenía en ese momento 89. ¿Por qué? Justamente porque, a ver, para Shanotam Abraham Bemet lo yalad. ¿Qué dijeron? Dijeron que esto no fue debido a Abraham, sino que fue debido a Abimelech. Pero, ¿qué van a decir todos estos burladores de todos los demás milagros que hubo? Pues no hubo un solo milagro, no solamente el milagro que de Abraham nació Isaac, sino que la bendición que estaba continuamente en la masa de Sara y Menú, o la nube que estaba continuamente conectada a la tienda de Abraham, y todo esto no les molestaba a esta gente burlona. Había muchísimos milagros con Abraham. La respuesta ¿cuál es? Que a estos burladores los milagros no los molestan, no le importa, que haya todos los milagros que quieran. Hay una sola cosa que le molestan. Ellos aceptan que haya milagros de todos los días, sin problema, hasta hoy mismo. ¿Qué es lo que le molesta a ellos? Es la cadena de las generaciones. Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob las 12 tribus, y así todo el pueblo de Israel, desde Abraham vino hasta hoy en día, es una cadena de generaciones que nunca se cortó. Y esto le molesta. Ellos ya quieren cortar la cadena entre Abraham y Isaac. Eso es lo que ellos quieren desconectar. Y esto es lo que le molesta a ellos, que de Abraham nació Isaac. Cuenta Rav Galinsky que una vez él se presentó, tuvo que hablar frente a presos en una cárcel. Presos que no eran judíos, todos judíos, pero no observantes de la Torá. Y él le dijo así a ellos: ustedes son Yudim buenos, son buenos judíos, son judíos maravillosos. Está escrito en el versículo: Vayaraj et reach begadav. Está dicho que Isaac sintió el olor de la ropa que tenía puesta Jacob. Cuando Jacob tiene que presentarse ante Isaac, Isaac estaba ciego. Él quería que Isaac crea que era Esav,
Entonces la mamá le dio las ropas que usaba normalmente Esav. ¿Y esa ropa cuál era? Eran las ropas de Adama Rishon, que vistió en el Gan Eden y que Esav las robó. ¿A quién se las robó? No recuerdo a quién. A Nimrod, me parece, cuando lo mató. Me parece que cuando lo mató a Nimrod se la robó a él. Entonces, puede ser que me equivoque, yo pido disculpas que eso no recuerdo bien, pero Jacob se vistió esas ropas y ahora, ¿qué es lo que sintió? Sintió, esa era la ropa, por un lado, Isaac siente que esas son las ropas del Gan Eden. Sintió el olor del Gan Eden, pero también sintió el olor de todas las transgresiones que hacía Esav con esa ropa. Los dos aromas tenía esa ropa. Sin embargo, cuando entró Jacob, Isaac sintió solamente olor a Gan Eden. Por eso está dicho que cuando entró Esav, después de que salió Jacob, Isaac empezó a temblar, porque aparte del olor del paraíso sentía el olor del infierno. ¿Y por qué nosotros decimos que Isaac siente el olor? Y que había olor tanto a las transgresiones como al paraíso. ¿Por qué? Porque en verdad, inclusive el transgresor más grande es un hijo de Akadosh Baruj Hu. Y la traición y también la caída es solamente una prenda que vestimos sobre algo interior, algo verdadero que todos tenemos y que es el alma. Y agregó y dijo, está hablando delante de los presos, recordemos, el Rav Galinsky. Sepan ustedes que sepan ustedes que en verdad ustedes no deberían estar aquí apresados, sino quienes, los que se ocuparan de enseñarle a ustedes. Esos son los que no quisieron que Abraham engendre a Isaac, sino que ellos quisieron cortar la cadena de las generaciones y pelear contra el honor que nos dieron los ancianos, los maestros y los padres. Y los desconectaron a ustedes de esta cadena. O sea, algo parecido a lo que dijo Rav Toisig, que si una niña no tenía una buena calificación, la culpa era de la maestra. Y acá está diciendo Rav Galinsky que ellos no deberían estar, los presos no deberían estar en la cárcel, sino los que los educaron a ellos. Y en verdad, sobre los burladores, vamos a decir, ellos no hacen preguntas, ellos hacen burla nada más. Preguntas no hacen porque si contestamos a la pregunta, lo dejamos sin la burla. Y ¿qué es lo que vamos a decir que ellos pueden ganar o pueden perder con ese milagro de que Abraham y Sarah tuvieron a Isaac? ¿Y para qué necesitan decir que Sara quedó embarazada de Abimelech? ¿Por qué? Porque también, si Sara, ella tiene familia, tiene una hija a los 90 años, también es un milagro grande. ¿Cuál es la burla de ellos? Mira, Abraham tiene 100 años y ahora dicen que Abraham tuvo un hijo.
Pero, ¿quién es la mamá? La mamá es Sara con 90. Eso también es un milagro. ¿Y qué interesa si quedó embarazada de Abraham o de Abimelech? Y nosotros sabemos muy bien que Abraham había tenido a Ismael unos años antes. Así que no podemos decir que Abraham estaba incapacitado de procrear. Y más todavía podemos decir, que no está escrito aquí, con permiso yo lo digo, con permiso de Hashem y de ustedes, después de que Sara muere, Abraham se volvió a casar, a casar, sí, con Agar, que en la Torah dice que es Ketura, y Rashi dice que es la misma Agar, y tuvo más hijos con ella. ¿Y cuántos años tenía ahora? Ahora tenía más de 140. Dijo Rabbi Chaim Shmulevich sobre los burladores: en los burladores nunca hay preguntas y nunca hay contradicciones. Ellos van a seguir burlándose. Nosotros le podemos justificar todas las cosas que ellos dicen, las podemos retrucar, justificar nuestra verdad. Ellos nunca la van a reconocer, porque a ellos no les interesa preguntar. Ellos simplemente lo que quieren decir lo dicen sin importar si está bien o mal. La cuestión es burlarse nada más. Y también cuando sea verdad todo lo que nosotros decimos, delante de ellos van a seguir. La burla la van a seguir siempre. Una cosita más vamos a agregar. En el libro Pardes Yosef aparece el nombre de el Bet Shmuel, que explica por qué la Torá esperó para decir que Abraham tuvo a Isaac a esta perashá. Ahora ya Isaac tiene 60 años aquí. Entonces, ¿por qué esperó hasta ahora? Y de acuerdo a las palabras de la Gemara en el Tratado de Yevamot, está escrito ahí que cuando hay... ¿Cuál es el problema? Vamos a decir esto. Si fuera que realmente Sara quedó embarazada de Abimelech o de Paro, entonces Isaac sería Mamzer. Mamzer es la persona que nace de una relación prohibida, se la llama Mamzer. Viene a ser como una clase, una persona a la que hay que apartar, porque no forma parte del pueblo. ¿Por qué? Porque nació de una relación prohibida. Esta persona Mamzer, lo aleno, no puede casarse con otro yudí. ¿Por qué? Porque viene de una relación prohibida y solamente puede casarse con otro mamzer o con una mamzeret. Y de ellos van a ser otro mamzer. Nuestros sabios dicen que siempre se trató de evitar y de encontrar un permiso para que esta persona no declarara la mamzer. ¿Por qué? Porque si no, dice, se va a llenar el mundo de mamzerim y no queremos eso. Pero acá trae una cosa muy... La Gemara que dice que cuando hay una duda sobre una persona si es mamzer o no, acá el problema es mayor. ¿Por qué? Si una persona seguro es mamzer, entonces se puede casar con otro mamzer. No se puede casar con un yudí que sea de
que haya salido de una relación pura. Pero cuando salió de una relación prohibida se llama mamzer. Ahora puede ser que haya una duda si esta persona que nació es mamzer o no. Y la Torá nos dice, la Gemara nos dice, que si un mamzer es dudoso, esta persona no está viva. En cambio, si es un mamzer completo, verdadero, sí está viva. ¿Por qué? Porque el mamzer dudoso no puede casarse con nadie. No puede casarse con un mamzer porque tal vez haya nacido de una relación normal. Y entonces no puede casarse con un mamzer que nació de una relación prohibida. No puede casarse con un yudí común. ¿Por qué? Porque tal vez sea mamzer. Entonces esta persona se la llama muerta. ¿Por qué? Porque no puede relacionarse absolutamente con nadie. ¿Y el motivo de esto cuál es? Por supuesto, por una cuestión de que no quedaron, la madre no quedó embarazada con una persona apta. Y trae el Talmud Yerushalmi que una vez cada 60 años Akadosh Baruj Hu trae peste al mundo. Y ahí todos los mamzerim mueren. En esa peste, hay una confusión, hay una epidemia donde mucha gente muere, mueren también todos los que son mamzerim. ¿Y el motivo de esto cuál es? Y el motivo de esto nos muestra porque que después de 60 años la persona no recuerda, como dice la Gemara en el Tratado de Ketubot, que los testigos no pueden recordar testimonios que sean de más de 60 años. Cuando un testigo tiene que presentarse a un tribunal, si es sobre un hecho que sucedió hace más de 60 años, no puede testiguar sobre él. ¿Por qué? Porque no lo va a recordar bien. Así dice, no sé si hay alguien aquí con más de, no sé, con varios años más de 60, como para decir si se acuerdan de algo que pasó a los más de 60 años para atrás. O sea, vamos a tener que esperar todos para que crezcamos un poquito más, para poder ver si recordamos las cosas que pasaron cuando éramos chiquitos. ¿Y qué vamos a decir? Si ahora, ¿por qué la Torá recuerda ahora que Abraham engendró a Isaac? Justamente ahora que Isaac tiene 60 años y no murió. Si vivió más de 60 años, entonces quiere decir que no es mamzer, que no nació de Abimelech, y es la prueba de que nació de Abraham Avino. Quiero buscar algo más, una cosita pequeñita más, para endulzar un poco el final, con la ayuda de Hashem. Déjenme ver porque se me mezclaron todas las cosas. Entonces ahora tengo mezclas, tengo cosas por todas partes. Vamos a saltar de estos, si Dios quiere vamos a hablar sobre esto el jueves. Hay muchas cosas que hablan por allá, pero vamos a tratar de hablar sobre esto, sobre las bendiciones que Jacob recibe de Isaac. Cuando Rivka, la mamá, le ordena a Jacob que ella escuchó que Isaac le pide a Esaú que vaya a traerle algo rico para comer. ¿Para qué? Para que le dé bendición. Rivka le ordena a Jacob que se presente él ante Isaac como si fuera Esaú. Y le dice Jacob, tal vez mi papá, como está ciego, tal vez me va a palpar. Y entonces, ante sus ojos voy a hacer como que lo estoy engañando. ¿Por qué?
porque Jacob no tenía pelitos en los brazos, en el cuello, en ningún lado. Era bastante, solamente tenía los cabellos, la barba tal vez, pero no tenía pelitos por todas partes. En cambio, como sabemos que así nacieron, Esaú nació todo peludo, con pelos por todas partes. Entonces dice Jacob, me va a palpar y va a saber que no soy Esaú. El Mashgiach de la Yeshivat Mir, Rabbi Yeruham, él siempre se extendía en las oraciones, en la midá. En la midá de Rosh Hashanah y Yom Kippur se extendía muchísimo tiempo. En general en todas las oraciones, pero más que nada en las fiestas. La noche de Rosh Hashanah, una noche de Rosh Hashanah, alargó tanto la oración que los chicos de la yeshiva ya habían terminado de comer. No quedaba uno solo en la sinagoga. El Rab seguía rezando solo. Los chicos ya habían terminado de rezar, comieron la comida de Rosh Hashanah y ya estaban por irse a dormir. Rabbi Natan Bach Feugel cuenta acá sobre, que después fue Mashgiach de la Yeshivat Leikud. Él estaba ahí con el Rabbi Yeruham. Dijo, yo estoy obligado a escuchar lo que el rabino dice en esta oración de la Amidá. ¿Cómo puede ser que alargó tanto tiempo alargó? Yo necesito saber lo que él está diciendo. Fue a la sinagoga. Rabbi Yeruham todavía estaba parado ahí, solo, concentrado en su oración, y él se escondió para que el rabino no lo vea y pueda seguir concentrado con la tefilá. Cuando Rabbi Yeruham terminó su oración, él lo vio a este alumno que estaba recostado o parado, no, recostado al lado del extender y que empezó a moverlo estudiando Musar sobre el versículo. ¿Cuál era el versículo? Tal vez me va a palpar mi padre y yo a sus ojos voy a ser como un engañador. Y siguió diciendo esto varias veces. Un momento, ¿quién fue el que lo dijo? No, yo lo dije mal. El Rab Yeruham, el Mashgiach, el Rosh Yeshiva, él terminó su oración y el alumno lo estaba viendo, lo vio que él se sentó junto al apoyalibros, empezó a cantar, mientras estudiaba y decía, tal vez mi padre me va a palpar, refiriéndose a Shem, y va a ver que yo lo estoy engañando. Y esto lo decía una y otra vez. Después de una amidad tan larga, él ahora hablaba con Hashem y le decía, tal vez me vas a palpar, Padre mío. O sea, Hashem, tal vez me palpes, tal vez me vas a revisar mis acciones y voy a ser como un engañador, que tanto estoy concentrado en las plegarias, pero tal vez te esté engañando. Por supuesto que el Rabbi Yeruham no estaba engañando, por supuesto que era todo era sentimiento, pero él duda de sí mismo
y por eso dice así frente a Hashem, como que para sentir más todavía. Antes dijimos, todo esto es de Rabbi Rubén Karleinstein, Sejasel Brajá. Antes dijimos que estas ropas con las que Isaac sintió el olor, ¿sí? Estas ropas que le preparó Rivka, la mamá le preparó a Jacob y le puso las ropas, y además parte de la piel de los corderos se la puso en la mano, en el brazo, para que el padre lo palpe, en el cuello también, para que el padre lo sienta peludo como Esab. Preguntan los comentaristas, ¿cómo Rivka se permitió tomar las prendas de Esab y no, sin pensar que esto se puede considerar un robo? ¿Por qué? Porque Rivka le dio a Jacob la ropa de Esab. Nuestros sabios dicen que Esab no iba a aceptar entregar las ropas a ninguna persona. ¿Por qué? Porque él no se apoyaba en nadie. Por eso, ¿qué hizo? Ponía la ropa, se la entregaba a la mamá. Le entregaba la ropa a la mamá para que nadie le vaya a quitar las ropas de él. Y aparentemente, al entregarle la ropa a la mamá, ahora la mamá tenía la posibilidad de dársela a Jacob, porque estaban en manos de ella. No que ella la robó, sino que Jacob la dejaba en manos de la madre. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? Es sabido, así dice Rabbi Rubén Karleinstein, que estas ropas no pertenecían a Esab. Estas ropas las robó Esab. Y se las robó, como dijimos, a Nimrod. ¿Por qué? Porque el día del plato de lentejas, que Esab volvía del campo, después de hacer muchos pecados, entre los pecados que hizo, uno fue matar a Nimrod. Y Nimrod tampoco las ropas pertenecían a él. Él no fue el verdadero dueño, porque esas ropas pertenecían a Adam Arishon. Adam Arishon cuando las vestía en el Gan Eden, en el paraíso. Y este es el olor, el Reach Gan Eden, que sintió Isaac cuando entra Jacob a pedir las bendiciones. En el momento que Jacob entra vestido con las ropas estas, Adam Arishon las entregó a Hanoch. Hanoch se las entregó a Noach. Y Noach las dejó dentro de la Tebá. Y cuando salió de la Tebá, las robó Ham, que se las dio después a Nimrod. Y ahí encontramos la respuesta a todas estas cosas.